Hay historias detrás de la historia. Una mirada periférica que ultima y aparta los detalles suficientes. Porque en definitiva, todo es más amplio de lo que vemos, más grande de lo que pretendemos. Quizás, cegados en la búsqueda de una forma, nos perdemos de múltiples posibilidades en la trama del entendimiento, en la trampa del entretenimiento. Fueron mis maestros, algunos de ellos profesores, los que me mostraron un camino para transitar diferentes signos del pensamiento, escapando a la norma y creando mis propios paradigmas. Hoy llego hasta la ciudad de La Punta. Aquí se encuentra la réplica del Cabildo, de aquel edificio emplazado en la ciudad de Buenos Aires, donde se albergó el proceso de independencia nacional que comenzó en 1810 y finalizó en 1816. Un equipo multidisciplinario fue el responsable de llevar adelante el desafío de construir la réplica de la locación, que fue el cimiento para el nacimiento de nuestra nación. ¿Cuál es el punto de partida para hacer esta réplica? Se parte de una génesis, en todo proyecto se parte de una génesis. En este caso fue réplica, o sea que no había mucho más que ponerse a estudiar lo que había sido el Cabildo en su momento. Ya sabemos que tuvo muchísimos cambios a lo largo de la historia. Es más, el Cabildo que hoy nosotros vemos es réplica de 1810. Claro, eso es tener en cuenta. Porque no tuvo torre, después se le agregó una torre muy estilo francés, o sea, tuvo varios cambios. Y después hubo que ir, foto. Medir no se podía, por ejemplo. No te dejaban. Entonces era ponerse una persona al lado, sacar fotos y después escalar todo, llevarlos al CAD y empezar a dibujar. ¿Y por dónde se larga a construir el Cabildo? Digamos, para que sea la réplica como la más exacta. Después de todo el estudio empieza ya, diríamos, a plasmarse lo que es un proyecto ejecutivo. Obviamente que contamos hoy con tecnologías totalmente diferentes y materiales a la época. Entonces, bueno, se empieza con todo primero el estudio de niveles, donde lo vamos a implementar, por lo cual se tuvo que hacer un terraplén. ¿Qué es la diferencia entre ese original que había a esto que hicieron ahora, que es una réplica, pero digo, ¿qué se usó de diferente? Y ya partiendo de toda la estructura de hormigón armado que posee, ladrillo hueco, no son paredes, si bien en el Cabildo vos tenés paredes macizas de 1 metro, pues recordemos que ahí había calabozos. Claro. Esto ya se trabajó con
si bien respetamos las paredes, el ancho de las paredes de 1,10, de 90 y de 60 centímetros, se utilizaron con ladrillos huecos de 18, dejando cámaras de aire en el medio. Esa es una. Los revoques eran con barro y cal. Nosotros, bueno, se utilizó ya directamente el revoque tradicional con cemento y cal, después el revoque fino. Allá era todo bolseado, viste que antes se trabajaba mucho con la bolsa, pues de ahí viene el bolseado. Acá ya es con el fieltro, perdón. ¿Y hay alguna cosa que no se, digamos, que sea, esto no se puede tocar, esto se tiene que hacer así? Y en realidad la forma fue exactamente igual. Bien. Todo lo que es molduras, se hizo, ya te digo, todo el estudio fotográfico, se pasó a CAD, se desarrollaron todos a escala, el mismo pórtico, recuerdo que hicimos una platea en el piso de hormigón, ahí dibujamos con madera, dibujamos todo el molde del pórtico curvo, eso lo elevamos y fuimos copiando con mampostería la forma. Después, obviamente, que implementamos cierta tecnología por el tema de la velocidad que necesitaba la obra. Por ejemplo, el tema de las molduras. Hay muchas molduras que son de telgopor revestidas en concreto, que esas se les encargaron a fábrica directamente y o sea, pasamos el molde y las hacían y las mandaban. ¿En cuánto tiempo hicieron el Cabildo? Si bien en el 2010 se inauguró, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes empezaron a trabajar? ¿10 meses nomás? Sí, 10 meses. Bien. ¿Mucha gente intervino? Mucha gente, sí. ¿Sí? Sí, más de 200 personas estuvieron trabajando. ¿Se encontraron con algún problema para hacerlo? Digamos, ¿salió alguna dificultad que vos decís, uy, acá cómo la arreglamos? Y quizás uno de los problemas más grandes fue el tema del aire acondicionado, o sea, calefacción y refrigeración, de lo que es la climatización, porque necesitábamos unos rooftop tremendos y esa era la manera de decir, bueno, estos equipos, ¿dónde los ubicamos? Claro, no se tienen que ver. ¿Dónde los colocamos para que no...? Y ese fue un desafío muy lindo porque terminamos colocándolo en el techo, encima no se podían ver, entonces teníamos una cubierta con tejas que tampoco podíamos cubrirla por completo porque si no iba a quedar encerrado el equipo y no podía, entonces hubo que ir jugando entre espacios que se vieran, espacios que no. Y bueno, ese fue, diríamos, lo más complejo que tuvimos. Porque después en sí fue una obra, si bien llevó mucho tiempo, muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, fue una obra apasionante realmente. Quienes visitan este lugar tienen acceso a conocer la historia argentina de una manera diferente, inclusive desde otra perspectiva. Conocer el pasado es entender el presente, para así construir el futuro. ¿Por dónde empiezan? ¿Cómo larga el recorrido del lugar? El recorrido comienza por el hall central. Nosotros comenzamos contándole cómo era Cabildo en esa época, cómo estaba dividido en realidad, porque el Cabildo estaba dividido en el ala sur, que eran las celdas, en el ala norte, que estaban la milicia, que eran los patricios, y en todo lo que es la planta alta estaba el virrey, que después tuvo la primera junta de gobierno. O sea, que era un edificio donde todo ocurría en ese lugar, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a hablar del pueblo, lo que es toda la parte de abajo, porque tenemos las figuras del pueblo, ¿sí? Les contamos la historia y luego vamos acá un poquito más en la alta sociedad, en el segundo piso, y cuando se juntan en la sala capitular, donde están toda la primera junta de gobierno, bueno, ahí ya
empezamos a contarle un poquito quién es quién, Claro, qué es lo que desglosan hacían. cada personaje, ¿no? Y sí, y en realidad le contamos un poquito también los entretelones de la historia, para que la gente se interese. ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo los hago interactuar normalmente. Les pregunto, de la lavandera, ¿cómo blanqueaba la ropa en esa época? Claro, la nota de color, digamos, que es el cotidiano. Es como para mantenerlos activos. Y en la sala de capitular o donde está Frenchy Beruti le decía, bueno, esa es la pareja más famosa de la historia. Los influencers de la época. Sí, que nos decían que repartían escarapela y cinta celeste y blanca. Bueno, entonces ¿ustedes se acuerdan que nos decían eso? Sí, nos dicen, bueno, es mentira. Entonces les empezaba a contar la historia realmente. Entonces, quedan, ¿viste? Quedan asombrados. ¿Puedes contar un poquito cómo es, qué representa cada sala, si hay alguna distinción entre una y otra? Sí, abajo, por ejemplo, tenemos una sala que está dirigida especialmente a las mujeres puntanas. Eso se inauguró en el 2019. Luego tenemos los pregoneros, que eran los vendedores, ¿sí? Luego tenemos el chasqui en otra de las salas allá abajo, el aguatero, las carretas. En la parte de arriba tenemos una sala especialmente con cuadros que son originales de la revista Anteojito, porque nosotros tuvimos el privilegio de tener la visita del señor García Ferrer. Entonces él nos donó las láminas del medio de las revistas. Que son muy Anteojito. representativas, digamos. Antes que existiera esto, todo el mundo cita esas imágenes como... Sí. Los llevas a la escuela en esa época. Tal cual. ¿Sí? Luego de ahí tenemos a Frenchy Beruti y contamos un poco la historia de lo que fue el Cabildo Abierto, toda la revolución que hubo en ese momento. Tenemos una réplica del cuadro de Pedro Subercaseaux, hecho por el señor Espinosa. Luego la sala más importante, que es la primera Junta de Gobierno, que es la sala de capitular. Y bueno, en la sala donde estamos ya vamos un poquito más a lo que era la sociedad de la época. Y en la última sala hacemos hincapié en las tribus originarias nuestras de acá de San Luis. Ah, de la zona. De la zona. O sea que el recorrido del Cabildo no es solamente venir a ver el edificio, sino que haces un paseo panorama sociocultural por toda la historia. Exacto. Luego los saco acá al balcón. Entonces tenemos la recoba. Ahí les cuento de qué se trata la recoba y ahí los traslado a la época de 1810, porque lo que tenemos acá al frente es la Plaza Victoria. Sigo recorriendo la réplica del Cabildo. A medida que continúo, me voy compenetrando en la historia. Encontré un universo vasto de detalles, donde de manera lúdica voy armando un rompecabezas imaginario. Quiero conocer más del Cabildo como institución, su importancia, su dimensión. ¿Qué es el Cabildo? ¿Qué es un cabildo? Esta importante pregunta es clave,
porque no hay que confundir el Cabildo como institución sobre el edificio que contenía a la institución. Lo que nosotros vemos en la punta es el edificio del Cabildo, pero en realidad el Cabildo era una institución de origen español, de origen medieval, que representaba a la ciudad, es decir, es lo que históricamente se le conoce como la República de los Españoles, es decir, es la forma en la cual los españoles gobernaban la ciudad y la jurisdicción que la rodeaba a través de una institución que estaba originado en un privilegio real, es decir, el rey otorgaba un privilegio que mediante el Cabildo se podía gobernar la ciudad y el territorio que la rodeaba, que se denominaba jurisdicción, y estaba integrado por solamente, en el caso de América, por españoles, es decir, no podían ingresar al Cabildo personas que no fueran españolas, tanto de nacimiento como nacidos en España como nacidos en América. O sea, para que quede claro, el Cabildo en sí no es el edificio, o sea, que lo que vemos nosotros que estamos acostumbrados a ver en la estampa, en todo el tiempo, la formita de Cabildo que vemos acá, el nombre lo tienen circunstancialmente a ese edificio, podría ser cualquier tipo de edificio, ¿no? Exactamente. Lo importante es lo que conserva dentro, claro, la institucional. El edificio es una estructura sin material que contenía el Cabildo, que era una reunión de vecinos españoles y estaba siempre representado por un número impar, eran 5, 7, 11, porque el Cabildo, que eran esta reunión de españoles, deliberaban y votaban, y tenía una estructura. Básicamente esa estructura estaba denominada cabildantes y que estaba formado tanto por alcaldes y por otros funcionarios que representaban a la ciudad. Básicamente todos los cabildos, tanto en España como en América, tenían las mismas estructuras. Estaban representados por 2 alcaldes, el de primer voto y el segundo voto, y después habían cabildantes o funcionarios del cabildo que podían ser el fiscal, podía ser el oidor, podía ser el defensor de pobres y ausentes, el factor, el tesorero, es decir, los que administraban la ciudad. Es muy interesante esto porque dependía de la importancia de la ciudad, era la importancia del edificio que contenía el Cabildo. En el caso de San Luis, ¿no? ¿En dónde funcionaba el Cabildo? Bien, hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires, que era un puerto, tenía mucho más ingresos que ciudades más pequeñas como San Juan o como San Luis. De hecho, San Luis tenía un cabildo que era prácticamente una casa grande que funcionaba frente a la Plaza de Armas, hoy en día donde está la Casa de las Culturas. Y tenía muchos problemas, como San Luis era una ciudad pobre, tenía un cabildo pequeño y bueno, siempre estaba constantemente necesitando refacciones, tanto es así que a mediados del siglo XIX esa casa se derrumbó y no se conoce cómo era el aspecto, no tenemos fotos, no tenemos dibujos de cómo era esa casa. En cambio, en el puerto de Buenos Aires se estableció un primer cabildo hacia 1610 aproximadamente, y tenemos que ver que adentro del cabildo se tenían distintos espacios para funciones diferentes. La réplica del Cabildo es una pieza clave como parte de un contexto enriquecedor para la ciudad de La Punta. Su construcción fue el inicio para el armado de este nuevo polo turístico. Sin lugar a dudas, es un ícono a conocer para quienes visitan la provincia de San Luis. Alberto, ¿me contás un poquito si podemos contextualizar este espacio donde estamos ahora, que está el Cabildo? ¿Cómo lo podríamos llamar este espacio?
Sí, bueno, el Cabildo define un poco la esencia de la ciudad de La Punta. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la parte norte de la ciudad de La Punta. Es un polo histórico, cultural, eso define a La Punta. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se generó? Digo, porque ahora, después de tanto tiempo que está el Cabildo, ya se ve el resultado. Pero del inicio, ¿cómo se genera esta movida? ¿Cómo fue la aceptación de la gente en San Luis, del turista, vos que estás en turismo? ¿Cómo lo ves eso? Primero te tendría que decir que la provincia de San Luis festeja el bicentenario de la Revolución de Mayo construyendo la réplica exacta del Cabildo que había en aquel entonces en Ciudad de Buenos Aires. Está bueno esa réplica exacta. La réplica exacta, exactamente. Ustedes sabrán que bueno, el Cabildo actual de Buenos Aires está cortado por Diagonal Sur y Avenida de Mayo. En esta ocasión, que replica San Luis en el año 2010 con motivo de la Revolución de Mayo, tiene las 5 recobas de cada lado. Y lo que llama la atención especialmente a la gente que ha visitado Buenos Aires, ni decir los porteños que viven ahí, es ver el Cabildo original de aquel entonces. Porque casi todos en Argentina hemos crecido, bueno, mi generación de los 60, 70, con el anteojito, con el villiquen, con el Cabildo grandote, la gente que abría los paraguas. Y digamos que la gente que vive en Capital o que va a trabajar a Capital desde Gran Buenos Aires, ven a ese Cabildo chiquitito y es como que es transparente. Y perdido dentro de edificios. Y perdido, claro, perdido dentro de edificios, lo que es el contexto de la Plaza de Mayo. Bueno, hay otra cosa que, digamos, lo opacan un poquito, por qué no decirlo, como la Catedral de Buenos Aires, la Casa Rosada. ¿Y qué pasa? El turista cuando viene acá y ve el Cabildo, ¡wow! Ni hablar la gente que cruza de Potrero de los Funes por el Alto y mira una cosa allá abajo, ni hablar cuando viene de noche, ve unas luces desprendidas. El turista mismo me dice, esto parecía un plato volador, pero qué lindo, qué majestuoso es ver el Cabildo ahí. Ahora la pregunta que se hacen todos, ¿por qué ahí? Claro, eso, ¿por qué acá? Bueno, ¿por qué acá? Bueno, porque hay lugar para hacerlo. El Cabildo bien podría haber estado, en su oportunidad, en la zona de Terrazas o en Ciudad Capital, dentro de las 4 avenidas. Pero digamos que la ciudad de La Punta se presta como una ciudad para que sea de neto corte cultural e histórico. De hecho, estamos cerca de la Casa de Tucumán, también, que se construye con motivo del bicentenario de la Independencia, el centro de convenciones, lo que sería la fábrica de alfombras o teclafunes, artesanales, lo que serían las alfombras. Y ahora la Recoba. Y ahora la Recoba, que recrea aquella plaza de armas o plaza mayor que correspondía a Buenos Aires. ¿Cuán importante o útil es tener esto como guía de turismo, digamos? ¿Cómo influye a la hora de informar y demás? Lo primero que me viene a la mente es que la réplica exacta del Cabildo que había en Buenos Aires, que tenemos acá en La Punta, es un atractor impresionante para lo que es San Luis y en este caso La Punta. Hay mucho turismo que viene todos los días, en especial hay muchos micros de Merlo. Vos sabés que Merlo es la localidad más visitada de acá de San Luis, después le sigue Potrero, pero vienen muchos micros todos los días a ver y a visitar el Cabildo de Ciudad de La Punta. Y es como ir a Nueva York y no ver la Estatua de la Libertad, decía yo. Así que el que viene a San Luis, me lo dice el turista mismo, tiene que venir a ver el Cabildo. Muchas veces ha pasado que cierra el Cabildo y son las 1 de la mañana, las 2 de la mañana, la gente está sacando fotos fuera en verano. Pienso de manera recurrente en el tiempo. ¿Será que me veo inmerso en historias donde el protagonista es él? También hace a una métrica en el paso por esta vida, donde todo además se cuantifica. Preguntas se superponen en mi mente.
en una voraz y honesta forma de pensar. Admito que cada vez mis intereses son más acotados y que lo existencial cobra predominancia. Y sigo pensando, ¿cuántas veces nos convertimos en una réplica de nosotros mismos?